Mi jefe masculino me despidió, sin saber que soy dueña del 90% de las acciones de la empresa. Estaba a la mitad de la revisión de los datos de ventas trimestrales, cuando Martín irrumpió en mi oficina. Sin golpear, sin cortesía, solo una entrada ruidosa y deliberada, diseñada para desestabilizarme. Típico. «Elena», gruñó, arrojando una carpeta sobre mi escritorio. «Necesitamos hablar. Ahora». Miré la carpeta, luego al hombre bajo cuyo mando había trabajado durante los últimos 4 años. Martín Rees, el tipo de hombre que nunca miraba 2 veces a las mujeres en la oficina, a menos que necesitara café o alguien que organizara su calendario. Le gustaba el poder, y más que eso, le gustaba recordarle a los demás que lo tenía. Aún así, me mantuve tranquila. Siempre lo hacía. «Por supuesto», respondí, señalando la silla frente a mí. No se sentó. En cambio, se quedó de pie, imponente. La junta decidió reestructurar el equipo de liderazgo. Estamos tomando una dirección diferente y, francamente, necesitamos personas que puedan liderar, no solo seguir hojas de cálculo. Parpadeé, atónita por medio segundo. «¿Me estás despidiendo?» Él sonrió, como si hubiera anotado un tiro ganador en el juego. «No seamos dramáticos. Te estamos liberando de tu puesto. Con efecto inmediato. Sin advertencia, sin evaluación de desempeño y, por supuesto, sin reconocimiento de que mi departamento acababa de entregar el mayor crecimiento de ingresos en 3 años. «Ya veo», dije en voz baja. «¿Puedo preguntar por qué?» Su tono era cortante. «Te falta visión. Gestionas tareas, no personas. Y seamos honestos, esta industria necesita liderazgo fuerte, asertividad, confianza, cualidades que no has demostrado exactamente». Ahí estaba, sin disimulos. Un golpe a mi género, envuelto en palabras de moda y palabrería corporativa. Él no me veía como líder, no porque no hubiera dado resultados, sino porque no encajaba en su molde anticuado. «Entiendo», dije, con la voz firme, neutral. Martín entrecerró los ojos, claramente desconcertado por mi compostura. Esperaba indignación, tal vez incluso lágrimas, pero aprendí hace mucho a controlar mis emociones en salas de juntas llenas de egos. «Necesitaré tu tarjeta y la laptop de la empresa al final del día», añadió. «Se desactivará tu acceso a las 5:00 p.m. Recursos Humanos tiene los detalles de tu liquidación». Asentí y me levanté, extendiendo la mano. «Gracias, Martín. Aprecio la claridad». Él dudó, pero estrechó mi mano. «Buena suerte allá afuera». Cuando dio la vuelta y salió, satisfecho con su pequeño triunfo, me senté de nuevo y exhalé lentamente. Mis manos no temblaban. Mi respiración no se aceleró. De hecho, me sentí más ligera, porque lo que Martín no sabía, lo que nadie en ese edificio sabía, era que no solo era jefa de departamento. Hace 2 semanas, algo cambió, algo grande, y había estado esperando el momento adecuado para usarlo. Miré la foto enmarcada sobre mi escritorio. Mi padre, sonriendo orgulloso en la ceremonia de inauguración del primer oficina regional de la empresa, la misma empresa de la que Martín me acababa de despedir. Pasé mis dedos por el borde del marco. «Me dijiste que esperara, papá, que esperara hasta que llegara el momento adecuado». Me levanté y comencé a empacar mis cosas. No llevé mucho, solo unos pocos objetos personales. Una taza que mi equipo me regaló la Navidad pasada y una pila de cuadernos viejos llenos de ideas que nunca llegaron más allá del escritorio de Martín. Afuera, la oficina zumbaba de curiosidad silenciosa. Algunos compañeros me miraron con una mirada de simpatía. Otros evitaron el contacto visual. Nadie hizo preguntas, pero vi los pensamientos en sus rostros. ¿La despidieron? ¿Qué hizo mal? Salí del edificio con una pequeña sonrisa educada y sin más alboroto. Cuando salí a la luz del sol, sentí el peso de 15 años dentro de esa empresa desvanecerse de mis hombros. Pensaron que habían terminado con mi carrera, pero lo que realmente hicieron fue darme luz verde. Tomé mi teléfono y envié un único mensaje a mi abogado. «Es hora. Prepara todo». La respuesta llegó casi al instante. «Entendido. La reunión de accionistas se puede programar dentro de los próximos 5 días hábiles». Miré de nuevo el edificio de cristal, brillando al sol. Martín pensaba que esto había terminado, pero no tenía idea de lo que se venía. La próxima vez que entre en esa sala de juntas, no lo haría como empleada, lo haría como su accionista mayoritaria, y la sonrisa que llevaría ese día sería real. 2 semanas antes, me había sentado en la tranquila oficina de madera del abogado de mi familia, mirando un documento que no podía abrir hasta que el reloj marcara las 12 de mi cumpleaños número 30. A mi padre siempre le gustaban los toques teatrales. Decía que hacían que las cosas serias se sintieran significativas, y aparentemente esta era una de ellas. «Elena», dijo el señor Harrington, nuestro abogado familiar de toda la vida, con un tono cálido y paternal, «tu padre dejó instrucciones muy claras. No debes abrir este sobre hasta tu cumpleaños número 30, no un día antes». Sonreí educadamente, medio curiosa, medio divertida. «¿Qué es esto? ¿Una especie de tarjeta de cumpleaños atrasada?» Él me miró con una expresión que decía que sabía lo que contenía,
y que no iba a arruinar la sorpresa. Tu padre era un hombre de visión, dijo en su lugar, y confiaba en ti más que en nadie. Esa frase permaneció conmigo en los días que siguieron. Mi padre, el fundador y ex-CEO de la misma empresa que ahora me había despedido sin ceremonia, siempre creyó en la previsión, en planificar con anticipación, y creyó en mí. Cuando él falleció hace 5 años, la empresa cambió. Se volvió más fría, más calculada, menos centrada en las personas y más en los números. Martín se unió poco después, encantando a la junta, presumiendo su MBA y desmantelando lentamente la cultura que mi padre había construido. Yo me quedé, pensando que podría proteger lo que quedaba. Pero ahora me di cuenta de que mi padre sabía que algo como esto podría suceder y se preparó para ello. En la mañana de mi cumpleaños, abrí el sobre sola, sentada en el mismo lugar donde él solía leer el periódico cada domingo, con la luz del sol entrando por la ventana, un cálido silencio en el aire. Dentro había una carta y un documento formal con sellos estampados. Desplegué la carta primero. Estaba escrita a mano en la caligrafía ordenada de mi padre. Elena, si estás leyendo esto, has cumplido 30 años, y eso significa que estás lista. Yo nunca lo dudé, ni por un segundo. Has pasado tu vida trabajando el doble por la mitad del reconocimiento. Lo vi los sacrificios, las noches largas, la integridad que nadie más notaba. También vi cómo cambió la empresa después de que me fui, y supe que podría llegar un momento en que necesitarías algo más que un asiento en la mesa, así que te di la mesa. Hice una pausa, parpadeando fuerte. Mis manos temblaban levemente mientras me volvía hacia el documento detrás de la carta. Era un acuerdo de fideicomiso, archivado y notariado. Según el fideicomiso, el 90% de las acciones de la empresa que mi padre había retenido cuando dejó su puesto habían sido colocadas a mi nombre, guardadas hasta que cumpliera 30 años. Con plenos derechos de voto activados de inmediato, 90%. Lo leí 3 veces, luego una vez más solo para asegurarme de que no estaba soñando. No solo era accionista, era la propietaria mayoritaria, la accionista controladora. Todo mi cuerpo vibró con incredulidad, adrenalina y algo más, poder. Poder tranquilo, medido, innegable. Llamé a Mr. Harrington de inmediato. ¿Es esto real?, pregunté, apenas pudiendo sacar las palabras. Sí, respondió simplemente. Tu padre estructuró el fideicomiso para evitar registros públicos. Era a prueba de fallos. La junta no tiene idea, a menos que decidas contarles. ¿Por qué no lo activó antes? Quería que experimentaras la empresa por tus propios medios primero, ver quién se rebelaría, decidir si lo querías antes de usarlo. Esa línea me golpeó fuerte. Pasé años siendo subestimada, pasada por alto, ignorada en las reuniones. Vi a Martín recibir elogios por ideas que yo había sugerido en silencio. Vi a compañeros hombres ascender más rápido a pesar de hacer menos. Sonreí a través de todo eso, pensando que la paciencia y el trabajo duro pagarían. Ahora me di cuenta de que no era el tiempo lo que faltaba, era apalancamiento, y de repente lo tenía. Agendé una cita de seguimiento con Mr. Harrington para el día siguiente. Hablemos de lo que sigue, le dije. No perdió el ritmo. Prepararemos los documentos para convocar a una reunión de accionistas. Notificaremos a la junta una vez que todo esté listo. No los notifiques aún, le dije, hasta que dé la orden. Hubo una pausa en la línea. Elena, ¿puedo preguntar qué estás planeando? Miré por la ventana de mi apartamento, observando el tráfico pasar. Las personas corriendo, ajenas a que todo estaba a punto de cambiar. Estoy planeando entrar en esa sala de juntas, dije con calma, y mostrarles exactamente a quién intentaron despedir. No me presenté a la entrevista de salida obligatoria. Recursos Humanos llamó 2 veces. Luego envió un correo electrónico. Los ignoré ambos. En cambio, me senté en un discreto rincón de una cafetería en el centro, tomando un flat white mientras Mr. Harrington revisaba el borrador final de la solicitud de reunión de accionistas. Ahora era oficial. Sobre el papel, yo tenía el 90% del poder de voto de la empresa, una realidad legal y financiera que Martín nunca habría anticipado. ¿Estás segura de que estás lista?, preguntó Harrington, ajustándose las gafas mientras deslizaba los documentos sobre la mesa. Una vez que presentes esto, estarás lanzando una granada en su sala de juntas. Lo miré a los ojos, mi voz firme. Ellos sacaron el pasador en el momento en que me despidieron. Él asintió levemente. Está bien, los documentos eran simples, como suelen ser las cosas más poderosas. Un aviso formal de una reunión especial de accionistas con un solo tema en la agenda. Revisión del liderazgo y nombramiento de una nueva dirección ejecutiva. Martín no lo esperaba. Ese era el punto. Todo su estilo se basaba en el control a través de la confianza. Desbordaba las reuniones con jerga. Pasaba por encima de las voces más calladas y utilizaba el encanto como arma cuando era necesario. La junta, en su mayoría hombres mayores que apreciaban su desfachatez, lo había dejado manejar todo sin control durante demasiado tiempo. Pronto descubrirían cuán frágil era ese tipo de poder. Les entregaré el aviso el viernes por la mañana, continuó Harrington. La reunión se fijará
dejará para el martes. Eso les da 2 días hábiles para entrar en pánico. No pude evitar sonreír. Perfecto. Esa tarde, me senté con Caroline Winters, la fiduciaria que había gestionado las acciones desde la muerte de mi padre. Era astuta, discreta, y tenía una memoria de acero. He visto cómo ese hombre ha desmantelado el legado de tu padre, ladrillo por ladrillo, dijo, deslizando una carpeta sobre su escritorio. No le debes cortesía. Dentro de la carpeta estaba todo lo que necesitaría para el martes: certificados de propiedad, registros de votación y un resumen detallado del rendimiento de la empresa bajo el liderazgo de Martín. Puntuaciones de satisfacción de empleados en declive, aumento de la rotación, gastos excesivos en privilegios ejecutivos y una trayectoria de ingresos plana a pesar de un mercado en crecimiento. Él ha estado escondiéndose bajo proyecciones infladas, dijo Caroline de manera directa. Si esto continúa, llevará la empresa al desastre en 2 años. Asentí, absorbiendo cada palabra. Dejaré que los números hablen por sí mismos. Cuando salí de su oficina, pasé junto al mural en el pasillo, una pintura al óleo de mi padre, de pie frente a la primera sede de la empresa. Él era más joven en la pintura de lo que lo recordaba en vida. Su mano descansaba sobre el hombro de una pequeña niña con un vestido rojo. Él creía en el legado y en las personas, y aunque ya no estaba aquí, todavía podía sentir su mano sobre mi hombro. Para la mañana del lunes, el zumbido sobre mi repentina desaparición se había convertido en rumores a gran escala. Recibí mensajes de antiguos compañeros. ¿Qué pasó? ¿Renunciaste? Martín actúa como si no hubiera pasado nada, pero Recursos Humanos está rara y extrañamente callado. Lo que sea que hayas hecho, espero que estés bien. No respondí. Aún no. El silencio formaba parte del plan. Quería que Martín estuviera confiado, seguro de que me había borrado de la historia. Déjalo jugar a ser rey un poco más. Déjalo subestimarme una vez más. Esa noche, me paré frente al espejo, probándome el traje azul marino que había comprado para ocasiones especiales, pero nunca había usado. Era elegante, ajustado, limpio. El tipo de atuendo que se usa cuando entras a una sala no para pedir poder, sino para poseerlo. Practiqué lo que diría, no un discurso. Solo unas pocas líneas, precisas, medidas, innegables. La verdad haría la mayor parte del trabajo por mí. El martes por la mañana llegó fresco y claro, la ciudad bulliciosa como siempre, ajena a que dentro de una sala de juntas todo estaba a punto de cambiar. Llegué 10 minutos antes, caminando con tranquila confianza más allá de la recepcionista. Ella me miró 2 veces, pero no me detuvo. Arriba, las luces de la sala de juntas ya estaban encendidas. Podía ver movimiento a través del vidrio esmerilado. Mr. Harrington me recibió junto a los ascensores, su expresión inexpresiva pero tranquila. «Están ahí dentro», dijo. «Martín ya está hablando. Él piensa que esto es solo otra revisión trimestral de estrategia. No por mucho tiempo». Respiré lentamente. Alicé el frente de mi chaqueta y di un paso al frente. La puerta de la sala de juntas se abrió con un suave clic. Las cabezas se giraron, las conversaciones se detuvieron. Y Martín, a mitad de una frase, se congeló al verme. «Elena», dijo levantando las cejas. «Esta reunión es solo para los miembros de la Junta». Sonreí educadamente, colocando los documentos de propiedad sobre la mesa. «Exactamente». Luego tomé asiento en la cabecera de la mesa. El silencio en la sala de juntas fue absoluto. Martín me miraba desde el extremo más lejano de la larga mesa de roble, la confusión reflejada en su rostro, seguida de incredulidad. Prácticamente podía ver cómo giraban las ruedas en su cabeza, tratando de colocarme nuevamente en la caja que pensaba que me había cerrado la semana pasada. «Elena», dijo de nuevo con la voz más aguda ahora. «Esto es una reunión de la Junta. Como ya mencioné, no se permite la presencia de empleados». «No estoy aquí como empleada», respondí calmadamente. «Estoy aquí como accionista mayoritaria». Esa frase cambió toda la energía de la sala. Los miembros de la Junta se miraron entre sí. Algunos se tensaron, otros se inclinaron hacia adelante con interés. Uno de ellos, el señor Dalton, que había estado en la empresa desde los tiempos de mi padre, miró el documento que había colocado frente a él. Luego me miró a mí con las cejas levantadas. «¿Es esto correcto?», preguntó, ajustándose las gafas. «Lo es», respondí. «El 90% de las acciones de la empresa me fueron transferidas a través de un fideicomiso familiar cuando cumplí 30 años. Todos los documentos están en orden, archivados, notariados y presentados de acuerdo con la gobernanza corporativa». Martín miró de mí al señor Harrington, quien estaba desplegando calmadamente una copia del certificado de propiedad y se la entregaba al secretario de la Junta. «No puedes estar hablando en serio», se burló Martín, subiendo la voz. «Esto es absurdo. ¿Por qué tu padre?» «Porque confiaba en mí», interrumpí. «Y porque sabía exactamente lo que esta empresa se convertiría sin supervisión». La sala quedó en silencio nuevamente. Todos sabían lo que quería decir, aunque no lo dijera explícitamente. Desde la muerte de mi padre, Martín había convertido la cultura en algo tóxico. Recompensaba la lealtad sobre la competencia, la apariencia sobre los resultados, y los números ya comenzaban a reflejarlo. «Vamos al grano», continué, abriendo la segunda carpeta que había traído. «Como accionista mayoritaria, he convocado esta reunión especial para revisar el liderazgo ejecutivo actual
incluida la posición de director ejecutivo. Martín se levantó ahora, su rostro enrojecido. Esto es un golpe, una venganza personal. ¿Crees que puedes entrar aquí? No estoy pidiendo permiso, dije, finalmente subiendo mi voz lo suficiente como para dominar la sala. Estoy ejerciendo mis derechos. Luego deslicé el informe financiero sobre la mesa. Hablemos de rendimiento. No necesitaba dramatismo. Los números hablaban por sí mismos. Satisfacción de los empleados caída un 38% en 2 años. Rotación en departamentos clave aumentada un 47%. 3 denuncias de discriminación a nivel alto en revisión por RRHH. Crecimiento de ingresos plano en un mercado en auge. He recopilado testimonios de jefes de departamento, encuestas de empleados y auditorías financieras. También he documentado el uso indebido de fondos de la empresa, viajes no autorizados, bonificaciones excesivas a ejecutivos e informes engañosos a los inversionistas. Miré a Martín. Todo aprobado bajo tu liderazgo. Los miembros de la junta comenzaron a hojear las páginas. El señor Dalton lucía genuinamente perturbado. El CFO, que había estado en silencio hasta ese momento, se inclinó para susurrar algo al abogado general, quien comenzó a escribir inmediatamente en su tableta. La mandíbula de Martín se apretó. Estás manipulando los datos para hacer que tu pequeña fantasía de venganza parezca legítima. No necesito manipular nada, respondí. Tengo evidencia. Confiabas en la suposición de que nadie lo suficientemente poderoso te cuestionaría. Esa suposición se termina hoy. Dejé que eso flotara en el aire por un momento. Con efecto inmediato, dije, sacando el último documento. Estoy presentando una moción para destituir a Martín Rees como CEO de esta empresa. Como accionista mayoritaria, mi voto es suficiente para aprobar la moción. El secretario de la Junta parecía atónito. ¿Tú? No necesitas un segundo voto, dije simplemente. Poseo el 90%, una mayoría según cualquier definición. El señor Dalton aclaró su garganta. De acuerdo con los estatutos de la empresa, la moción está en pie. Con efecto, una vez completada la documentación, Martín golpeó la mesa con la mano. No puedes hacer esto. Ya lo hice. No fue necesario llamar a seguridad. Martín no ofreció resistencia, pero mientras salía furioso, con su rostro retorcido entre rabia e incredulidad, noté algo remarcable. Ya no parecía poderoso, parecía pequeño. Una vez que la puerta se cerró tras él, exhalé lentamente y me volví hacia el resto de la junta. Esta empresa merece algo mejor, dije. También lo merecen sus empleados. Y a partir de hoy, eso es exactamente lo que van a recibir. El señor Dalton asintió lentamente, formando una leve sonrisa. Bienvenida de nuevo, Elena. Al final de la semana, el cartel con el nombre de Martín había sido retirado de la puerta de la oficina del CEO. No me mudé a la oficina de inmediato. No necesitaba el simbolismo de un escritorio más grande para confirmar mi posición. Tenía algo más importante que hacer primero: reconstruir el alma de la empresa que mi padre había comenzado. El lunes siguiente a la reunión de accionistas, convoqué una reunión general de todo el personal en la sala de conferencias principal, el mismo lugar donde Martín una vez mostró proyecciones de ventas como si fueran medallas de guerra y repartió elogios vacíos a los mismos pocos ejecutivos una y otra vez. Pero esta vez, la energía era diferente, curiosa, vacilante, esperanzada. Los empleados entraron lentamente, murmurando entre sí. Las primeras filas estaban vacías, como si nadie quisiera parecer demasiado ansioso. Algunos se veían nerviosos, otros sospechosos. Ya habían sido quemados antes. Estuve sola al frente de la sala, sin notas, sin diapositivas, solo mi verdad. Algunos de ustedes me conocen. Comencé. Algunos de ustedes solo conocen lo que les han dicho, pero déjenme comenzar diciendo esto. No vine aquí para tomar poder, vine aquí para restaurar la confianza. Algunas cabezas se inclinaron. La gente estaba escuchando. Durante años, esta empresa funcionó con la fuerza de su gente, con sus ideas, sus noches largas, su creencia de que lo que estábamos construyendo importaba, y en algún punto eso se perdió. Hice una pausa, dejando que el silencio llenara la sala. La semana pasada me despidieron, dije, sonriendo levemente. Me dijeron que no era lo que esta empresa necesitaba, que me faltaba el liderazgo para llevarnos al futuro. Algunas personas se rieron, nerviosas al principio, pero la tensión comenzó a cambiar. Mi honestidad los estaba desarmando. No me defendí, no en ese momento, porque sabía algo que Martín no sabía, que el liderazgo no se trata de volumen o vanidad. Se trata de visión, respeto y levantar a las personas que realmente hacen el trabajo. Miré a la multitud, cruzando miradas con algunos rostros conocidos, ingenieros con los que había trabajado durante años, asistentes que siempre fueron pasados por alto, analistas junior que habían estado atrapados bajo capas de ego corporativo. A partir de hoy todo cambia. Durante las siguientes 2 semanas hice algo radical. Escuché, me reuní con jefes de departamento, líderes de equipos, becarios, recepcionistas, personal de limpieza. Pregunté qué no estaba funcionando. Pregunté qué necesitaban. Pregunté quiénes pensaban que merecían más de lo que estaban recibiendo. Y luego actué. Promoví a Maya del equipo de servicio al cliente a jefa de experiencia del cliente, un rol que había estado desempeñando de manera no oficial durante un año,
mientras su gerente real se llevaba el crédito por cada éxito. Traje de vuelta a Kevin, un brillante desarrollador de productos que había renunciado después de ser constantemente pasado por alto, para promociones a favor de hombres menos calificados. Reestructuré completamente el departamento de RRAHH. Las quejas que se habían acumulado en carpetas olvidadas, las leí todas. Varios gerentes de nivel medio fueron despedidos discretamente en la primera semana. Personas que habían cultivado culturas de miedo y favoritismo bajo la supervisión de Martín. Luego lancé algo que mi padre había soñado alguna vez, la iniciativa People First, un nuevo programa interno para reconocer la innovación, premiar la colaboración y promover la equidad, sin importar el título del trabajo. No más redes de susurros, no más techos de cristal, solo buenas personas haciendo un gran trabajo, y finalmente recibiendo el crédito por ello. Una tarde caminé por los pasillos de la oficina sola. La energía era diferente ahora, más suave, más brillante. La sala de descanso volvió a tener risas. La gente se quedaba hasta tarde porque quería, no porque temiera lo que pasaría si no lo hacía. Los escritorios estaban decorados nuevamente. Fotos de familias, plantas, personalidad, cosas que lentamente habían desaparecido bajo el reinado de Martín. En un pasillo tranquilo, pasé junto a una pizarra cerca del área de ingeniería. Alguien había garabateado con marcador azul. Ella regresó. 3 palabras simples, subrayadas 2 veces. Me quedé allí un momento, leyéndolo una y otra vez. No, ella tomó el control. No, ella despidió a Martín. Ella regresó. Eso significaba más que cualquier título que ahora tuviera. La semana siguiente, finalmente me mudé a la oficina del CEO. No porque necesitara el espacio, sino porque era el momento. El cartel era nuevo, elegante, de acero cepillado con letras simples y elegantes. Elena Wren, directora ejecutiva. No llevé mucho conmigo, solo una foto enmarcada. Mi padre y yo en el día de apertura de la empresa, ambos sonriendo, ambos esperanzados. La coloqué en la esquina del escritorio y me senté, no con un sentido de conquista, sino de continuación. Esta no era solo mi empresa ahora, era mi responsabilidad y tenía la intención de honrarla. Habían pasado exactamente 12 meses desde el día en que me despidieron, 12 meses desde que salí de este edificio con una caja de cartón y una sonrisa educada, despedida como no lo que la empresa necesitaba. 12 meses desde que Martín me despojó de mi título, sin saber que tenía algo mucho más poderoso. Y ahora, mientras estaba frente a las mismas puertas de vidrio, esta vez con un traje a medida, una carpeta de cuero elegante bajo el brazo y todo el peso del futuro de la empresa sobre mis hombros, sentí algo inesperado. No ira, no triunfo. Solo paz. Hice un gesto a la recepcionista de la entrada, que se puso de pie en cuanto entré. «Buenos días, señora Wren». «Elena, por favor», dije con una sonrisa. «Todos estamos en el mismo equipo». Los ascensores sonaron suavemente mientras subía al último piso. Lo que antes era el dominio de Martín, ahora era mío. Pero no lo remodelé para mostrar. Mantuve el escritorio original de nogal, las mismas ventanas amplias con vistas a la ciudad. Lo que cambió fueron las fotos en las paredes, imágenes de nuestros empleados, de los retiros de equipo, de lanzamientos de productos liderados por nombres que tan a menudo habían pasado desapercibidos. Y en la pared de fondo, justo detrás de mi silla, colgaba un gran retrato de mi padre. No como un monumento a él, sino como un recordatorio para mí. Me senté en mi escritorio, abrí mi laptop y comencé a revisar el informe trimestral. Fue nuestro trimestre más fuerte en 5 años. Satisfacción del cliente aumentada un 23%, retención de empleados aumentada un 41%, ingresos rompiendo récords. Pero lo que importaba más era cómo lo habíamos logrado. Ética, colaboración, transparencia. La cultura de la empresa había cambiado. La gente ya no susurraba quejas sobre el café, hablaban libremente y realmente eran escuchados. Los ciclos de retroalimentación estaban abiertos. La diversidad y el liderazgo se habían duplicado. No solo trajimos buenas personas, finalmente, les dimos un lugar para crecer. Hubo un suave golpe en la puerta. «Pasa», dije. Era Maya, ahora jefa de experiencia del cliente. Sus ojos brillaban incluso detrás de sus gafas. «¿Estás lista?», preguntó. «Nos están esperando en la sala de conferencias». Me levanté, alisando el frente de mi blazer. «Hagámoslo». La sala de juntas también se veía diferente ahora, no en decoración, sino en presencia. Por primera vez en la historia de la empresa, la mitad de la junta eran mujeres. Varios miembros eran menores de 40 años. Traían nuevas perspectivas, hacían preguntas más difíciles y tomaban mejores decisiones. En el centro de la mesa estaba Richard Tanaka, uno de nuestros nuevos asesores estratégicos, una mente brillante, un buen corazón. El tipo de persona en la que mi padre habría confiado. «Antes de comenzar», dijo Richard señalándome, «Elena tiene unas palabras». No planeaba hablar, pero estando allí con todos los ojos sobre mí, no en juicio, sino en respeto, me di cuenta de algo. Este era el momento para el que mi padre me había preparado. «Quiero agradecerles a todos», dije, «por creer en el cambio, por tomar decisiones difíciles cuando las fáciles habrían sido más seguras,
y por ayudarme a reconstruir una empresa que pone a las personas antes que el poder. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Alguien una vez me dijo que me faltaba liderazgo, continué. Pero el liderazgo no se trata de volumen o título. Se trata de visión, responsabilidad y el coraje de hacer lo correcto, especialmente cuando es inconveniente. Sonreí, no para mostrar, sino por genuino. Mi padre construyó esta empresa con esos valores. Me enorgullece decir que finalmente estamos cumpliéndolos nuevamente. Un breve silencio, luego aplausos, no estruendosos, solo cálidos, genuinos, de los que permanecen contigo. Esa tarde, tomé el camino largo de regreso a mi oficina, pasando por cada departamento. El mismo camino que solía recorrer cuando era solo una cara más en la multitud. Me detuve a chequear con los equipos, a reír con los desarrolladores, a dar 5 a los becarios de marketing que acababan de lograr su primera gran campaña. En la sala de descanso, alguien había hecho cupcakes para el último día de un becario. Tomé uno, me senté entre ellos y hablé de cosas sin importancia durante 20 minutos, porque esto no era solo una empresa. Era un lugar donde las personas sentían que pertenecían. Y eso, más que los precios de las acciones, los títulos o la venganza, era la verdadera victoria.